Un saludo especial a CharlieB2007, seguidor leal de mi Twitch. ¿Qué tal, Bronies y Pegasisters? En esta ocasión vamos a continuar con la nueva saga de cómics de My Little Pony pertenecientes a la quinta generación. Esta donde nuestros queridos Mindfind ahora tienen la misión de encontrar a Discord, que se ha robado el cristal Pegaso y planea destruirlo con tal de que la magia desaparezca, y tratar de averiguar si es que la historia que les contó sobre cómo empezaron las discusiones entre razas y el origen de los cristales por parte de Twilight es del todo cierta, o es que acaso aún hay algo que les oculta. Pero tendremos que esperar para averiguarlo, ya que este tercer número realmente no aborda eso, puesto que es una historia intermedia que bien podría ser considerada relleno, pero relleno del bueno, con la promesa de que nuestros protagonistas no perderán el enfoque y mantendrán esta búsqueda por el Draconicus. Así que, como ya es costumbre, pasaré a narrarte el cómic en cuestión y a contarte algunas curiosidades y especulaciones. Y como siempre te recuerdo que puedes encontrar este y otros cómics de forma gratuita y traducida en la página de Pony Latino, en el Facebook de My Little Pony Comic o en mi servidor de Discord, donde se subirán a un canal dedicado. Por lo que sin más, comencemos. Nuestra historia se sitúa poco después de la anterior, con los Mindfind habiendo regresado a Bahía Yagomar tras haber perdido el rastro de Discord y del cristal Pegaso, por lo que ahora se dan la misión de hallar una forma de poder encontrarlos. Sin embargo, las cosas se ven interrumpidas cuando la reina Haven llama a Ziv y le recuerda que había prometido que cuidaría a Klofov mientras ella iba a su asamblea, cosa que frustra a Ziv porque obviamente ella tiene prioridades más grandes que cuidar a un perro, pero aún así sus amigos le insisten que debe ir y cumplir con sus deberes reales. Por lo que entonces la reina deja a Klofov a cargo de Ziv, quien simplemente no está dispuesta a cumplirle sus caprichos, como traerle agua fresca de una cascada de cristal. Ay, qué fresa. Conformándose con un agua embotellada, la cual recibe con desagrado. Voy a comerlo, pero me ofende muchísimo. Siendo así que Ziv lo deja en su cuarto mientras ella va a investigar sobre Discord, por lo que decide aventurarse a las calles de Altos de Zéfiro para tratar de averiguar lo que pueda sobre el Draconicus, siendo un esfuerzo en vano, hasta llegándose a encontrar con un tipo vestido de dragón, el cual confunde con Discord. Así que en la mañana siguiente Ziv despierta como si nada hasta que descubre que Klofov había desaparecido y hasta se tomó la molestia de hacer un señuelo bastante bien detallado. Esto hace que Ziv se estrese y se ponga paranoica, pues si no puede cumplir en cuidar a un perro, su madre desconfiaría de ella para dejarle el reino, lo que seguramente haría que la obligue a volver a Altos de Zéfiro para ser más rigurosa con sus estudios, como vimos que querría en el especial Deja tu marca. Por lo que, tranquilizándose, Ziv decide llamar a Hitch, quien es el experto en animales aquí, para que lo ayude a localizar al perro. Por lo que en su primera parada de búsqueda llegan a un restaurante de 5 estrellas, en donde él y la reina van con frecuencia, y les dicen que efectivamente Klofov estuvo ahí anoche, llegando incluso a hacer una reservación. No pregunten cómo, solo acepten que lo hizo. Sin embargo, les informan que no sabían dónde estaba ahora, pero que es costumbre que él y la reina vayan de compras a lugares lujosos. Siendo así que Ziv y Hitch llegan a una tienda de cosméticos donde se revela que Klofov fue modelo de productos para esta, pero tristemente no conocían su paradero actual. Por suerte, el dúo termina encontrándose con un grupo de conejitos redondos, los cuales vimos previamente en la película de Nueva Generación, y estos terminan por guiarlos hasta Klofov, el cual estaba en una caverna con manantial incluido, donde pareciese tener un día de spa. Pero este encontrándose molesto con Ziv por dejarlo de lado, a lo que Ziv inmediatamente se disculpa y este acepta volver con ella si es que no le dicen a nadie de su santuario personal, llegando justo a tiempo para el regreso de la reina Haven sin que ésta sospeche nada, por lo que ambos regresan a Bahía Yagomar para así reunirse con los demás y continuar su investigación sobre el paradero de Discord, siendo así que la historia termina con un guiño entre Hitch y Ziv como un pequeño fanservice para los amantes de este ship.
y la promesa de que la búsqueda por Discord continuará. Pero si ahora quieres saber cómo los Mindfind conocieron a Discord y el origen de los cristales de la unidad, o todas las curiosidades de los episodios 13 al 16 de la serie de Cuenta tu Historia, te dejaré las respectivas ventanillas a las que puedes hacer clic. Y como siempre, no quiero irme sin antes agradecerle a todos los suscriptores que se han convertido en miembros del canal y a mis suscriptores en Twitch. Así como recordarles que se suscriban, den like y activen la campana para estar al pendiente de mis próximos videos. Por lo que nos veremos muy pronto.